Hola hermanos, buenas noches amigos, el Señor les bendiga. Soy Gilberto Torrens. Somos la Iglesia Bautista Lumbrera y como cada jueves estamos estudiando la palabra de Dios. Estamos en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios y esta vez vamos a comenzar el capítulo 3 de la carta a los Efesios. Usted, si quiere, puede parar el video acá y luego leer todo el capítulo. Esperamos también que los hermanos que ya sabían que íbamos a estudiar el capítulo 3 lo hayan hecho en oración para tener mayor provecho. Pero antes quisiéramos orar como es de costumbre para entregar el tiempo de la lectura de la palabra y el estudio al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ahora encomendarnos en tus manos para leer tu palabra. Sabemos que somos incapaces, Señor, de interpretar o de decir algo, Señor, que no sea guiado por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a aprender de tu palabra con humildad, sabiendo que de ti viene la sabiduría. Señor, que al leer estos versículos podamos ser instruidos y sintamos el bálsamo de tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Por aquellos que no son salvos, que no tienen a Cristo en su noticia, oramos por ello, para que puedan reconocer su condición de pecadores perdidos y que puedan echar mano de la vida eterna y puedan empezar a apreciar las inmensas riquezas que tenemos en Cristo. Por aquellos hermanos o amigos que están pasando por necesidad o por tristezas o por enfermedades, suplicamos tu presencia para con ellos. Una vez más, a ti sea la gloria. Te damos las gracias y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el capítulo 2, los últimos versículos que leímos de Efesios, nos hablaba el versículo 19 de que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El apóstol San Pablo habla del tremendo contraste que ahora existe o que existía y o diferencia o racismo o clasismo o divisionismo que había entre la nación de Israel y los gentiles, los que no pertenecían a la nación de Israel. En aquel momento el contexto era hacia los de Éfeso, aquellos efesios creyentes que no eran judíos, eran gentiles, y el apóstol hace una ilustración y usando muchas palabras para hablar del tremendo contraste que existía, pero que ahora en Cristo los gentiles pasan a tener una bendición suprema y tremenda junto con los creyentes judíos también. Versículo 20 hablaba de que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que es Jesucristo mismo, la principal piedra del ángulo. Y esto quita cualquier pretensión de cualquiera persona, de cualquier organización que quiera atribuirse algún tipo de méritos. Todo es basado en Jesucristo. Él es nuestra roca. Solamente en Cristo, solamente en Él. Es lo que dice ese corito. Y nosotros creemos en que solo por gracia somos salvos. Solo por la fe podemos ser salvos. Solo por gracia. Solo por Jesucristo. Y debido a esto, solo a Dios la gloria debe ser dada. El versículo 21 habla de una ilustración de la iglesia, que es la conformación de judíos creyentes en Cristo y gentiles creyentes en Cristo. Ya no hay diferencias en Cristo para formar un solo cuerpo, un solo edificio, y él usa la figura de un edificio bien coordinado y va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y por último, el versículo 22 del capítulo 2 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y esto nos habla o conversamos acerca de la Trinidad, el ministerio de cada una de las benditas personas. Versículo 22 dice: en quién, y esto es en Cristo,
Es por unión con Él que somos edificados en el templo o en el, ¿entiendes? El templo, el cuerpo místico del Señor, la iglesia universal. No es el templo que la gente llama. De hecho, nosotros no llamamos templo al lugar donde nos congregamos, sino eso es un local, porque sabemos que cada creyente es templo del Espíritu Santo. Número 2, dice, para morada de Dios, habla de Dios Padre, y este es el templo, es el hogar de Dios, el Padre sobre la tierra. En el Antiguo Testamento, Dios venía sobre su pueblo, venía al tabernáculo, luego al templo, luego en Jerusalén, era donde se tenía que adorar. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Cristo vino, y recordamos la conversación con la mujer samaritana, cuando ella le dijo, en este templo, en este lugar tenemos que adorar. Jesús le dijo, bueno, la hora viene y ahora es que los verdaderos adoradores adorarán al Espíritu y en verdad al Padre. Y es que donde están 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, allí estoy yo, dice él, en medio de ellos. Así que ahora la adoración es en cualquier lugar donde el creyente esté, puede entrar en la presencia del Señor, morada de Dios. Y por último, 3, dice, Dios en el Espíritu, es la persona del Espíritu Santo que mora en la iglesia. Por ejemplo, 1 Corintios 3 y 16, que dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora entrando en el capítulo 3, vamos a leer este capítulo. Dice versículo 1 del capítulo 3 de Efesios. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he dicho o lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, de lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor bendiga su palabra.
Fíjese que la repetición de por esta causa, empezando en el versículo 1, indica ahora una división de la enseñanza. Y esto es la revelación y administración del misterio que él habla en este capítulo. Aunque él ya había empezado a hablar del misterio en el capítulo 1, versículo 1 al 13, en el capítulo 1, perdón. Aquí habla en el versículo del 1 al 13, habla de este misterio. Luego tenemos la división del versículo 14 al 29, donde ahora el apóstol habla de su oración. Y luego el versículo 20 al 21 habla de una preciosa doxología. Esto es más o menos la división del capítulo. Y este es un capítulo paréntesis, porque en el capítulo 2 el apóstol está enseñando el cambio tremendo, radical en los tratos de Dios con los judíos y los gentiles. Esto es lo que nosotros ahora llamamos o llamamos dispensación o economía o trato o mayordomía. Viniendo de Dios es el cambio de una administración, cómo Dios trata ahora. Antes trataba a los judíos como único, digamos, tenía un trato especial para los judíos. A ellos se les dio la revelación primaria, pero ellos despreciaron cuando Cristo vino. Ellos rechazaron y es más, el judío hoy en día nacionalmente aún rechaza al Mesías. Pero hubo un cambio. Ahora la gracia pasó a los gentiles. Ahora en este capítulo 3, él hace un alto en el camino para recordarles a los lectores, ¿verdad? Que él había recibido una revelación y le había sido encomendada una administración. Estos dos conceptos son importantes y hay que ponerle atención. Revelación y administración. La revelación era el misterio de Cristo. El versículo 4 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, y acerca del cual él había escrito brevemente, como dice el versículo 3. Ahora, en el versículo 5 y el 9, ¿verdad? Hay una breve descripción de lo que es el misterio de Cristo y de la iglesia. Versículo 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y el versículo 10 se habla de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a todos, a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Algo que solamente la iglesia, este nuevo ente, este nuevo cuerpo fundado por Cristo, Mateo 16, cuando él dice, mi iglesia, yo edificaré mi iglesia. Le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y te digo que sobre esta roca, que es el mismo Cristo, edificaré mi iglesia. Ahora, lo que hace esto sea de especial interés es que esta presente era o tiempo de la iglesia es ella misma, la iglesia, un paréntesis en los tratos de Dios. Y esto se puede explicar por el hecho de que durante la mayor parte del periodo de la historia en el Antiguo Testamento, usted lo puede leer, Dios estaba tratando primariamente con el pueblo judío. Empezó con Adán, luego con el establecimiento de la nación de Israel, el nacimiento de la nación de Israel, consolidándose más como pueblo después de la esclavitud en Egipto. Bueno, desde Génesis 12 hasta Malaquías 4, la narración se centra casi exclusivamente en los judíos, Abraham y sus descendientes. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, precisamente fue rechazado por su pueblo Israel. Juan capítulo 1, versículo 10 al 12, leemos, en el mundo estaba, hablando de Jesús, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, es decir, a su pueblo, a su nación, a su asunto, ¿verdad? Pero los suyos no le recibieron. Eso está en Juan capítulo 1, versículo 11. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le
dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo pienso que aquí es donde está hablándose ya del cambio que está introduciéndose a una nueva dispensación, que ahora que a todos los que le reciben, a los que creen en el nombre de Jesús, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y ya no eran exclusivamente los israelitas. Como resultado de ellos, Dios puso a un lado temporalmente la nación de Israel como su pueblo terrenal escogido. Romanos 11:25 nos dice el apóstol: ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así que esto es temporal, como Dios ha puesto a su pueblo a un lado, a su pueblo terrenal. Ahora, la iglesia, quiero enfatizar, los gentiles, la iglesia no es, a nuestro criterio, nuestro pensamiento y por lo que entendemos de las escrituras, no es el nuevo Israel. La iglesia no es el nuevo Israel. Israel, el Israel étnico y espiritual, coexisten, y todavía está mucho por cumplirse de ellos. Y las promesas que tiene el Israel étnico, Israel espiritual, no las tiene la iglesia. La iglesia es un pueblo escogido por Dios, y la misma palabra iglesia quiere decir eclesia, un pueblo tomado, escogido, sacado de Asia. Eso es lo que es la palabra eclesia. Y la iglesia somos compuestos por judíos creyentes en Cristo y gentiles creyentes en Cristo, de todas las naciones. Estamos viviendo en esta era de la iglesia. Es una nueva dispensación, administración de la gracia, en contraste con la ley, en la que los judíos y los gentiles estamos al mismo nivel ante Dios. Y lo hablamos en la vez pasada, cuando Cristo murió. En el momento que él murió, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, como que dando a entender que era de Dios y que ahora había libre acceso a la presencia de Dios. Y hacíamos notar que era un pueblo, era un sacerdote, era una vez al año, era un solo ritual, que era cuando podía entrar a la presencia de Dios en el Yom Kippur, o el día de la expiación, solamente el sacerdote hacer llevar el pecado del pueblo, no sin antes haberlo llevado él mismo, pero uno solo. Ahora nosotros podemos entrar directamente a la presencia de Dios sin necesidad de ningún intermediario en cuanto a lo humanamente hablando, porque nuestro intermediario es Cristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, después que la iglesia haya quedado completada, porque se está el número que solamente Dios sabe, será llevada al hogar celestial. Primera de Tesalonicenses 4:16 y 17. Nosotros leemos el arrebatamiento de la iglesia, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Creemos en la segunda venida de Cristo como distinta a la segunda venida de Cristo en gloria. Este es el arrebatamiento. Esto es cuando Cristo vendrá a levantar a su iglesia. Y luego vendrán muchas cosas que hay que pasar, y esto es parte de la escatología o la profecía, pero no podemos entrar en esto en este momento. Basta decir que la iglesia, luego que sea completada y sea levantado al cielo, pues Dios reanudará su programa con Israel a nivel nacional. Y no es que Dios hizo un paréntesis como diciendo, me equivoqué, ya estos son israelitas, son cabezas duras y ahora no me voy con los gentiles. Eso era un plan que Dios tenía desde los siglos. Dios no se equivoca y Dios no tiene reacciones inmediatas. De Cristo se nos dice que un cordero destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor a vosotros, hablando el apóstol Pedro para nosotros. Y a la iglesia, a nosotros se nos dice que somos
destinados desde la fundación del mundo. Nótese que es distinto desde antes de la fundación del mundo, que solo Cristo pudo estar, pero este misterio no estaba revelado en las escrituras acerca de la iglesia. Habían sombras, sí, pero no había una revelación, por eso es un misterio. Ahora, las manecillas del reloj profético, o sea, el reloj profético de Dios está hacia Israel. Luego que la iglesia se ha levantado, pues Israel va a tener una secuencia de cosas que están en las escrituras. De modo que la edad presente es una especie de paréntesis entre los tratos pasados y el futuro de Dios con Israel. Es una nueva administración, es lo que llamamos la dispensación de la gracia, pero no confundamos al decir que es que Dios no tenía gracia en el Antiguo Testamento. Dios siempre ha sido un Dios de gracia, pero le llamamos la dispensación de la gracia porque es un modo de hablar el contraste que hay entre la ley y la gracia. Dios siempre, aún en la dispensación de la ley, fue un Dios de gracia. Aún en la dispensación de inocencia, fue un Dios de gracia. En la dispensación de conciencia, fue un Dios de gracia. En la dispensación de gobierno humano, fue un Dios de gracia. En la dispensación de la ley, fue un Dios de gracia. Y ahora en la dispensación de la gracia él sigue siendo el Dios de gracia. Luego habrá la dispensación del reino, donde Dios seguirá siendo un Dios de gracia. Así que enfatizamos esto porque hay mucha confusión de aquellos que quieren poner a un lado o despreciar o descalificar a los que creemos en la forma de administración de Dios en el mundo en cuanto a las dispensaciones. Es una nueva administración en el programa divino. Es singular, es única y es separada de todo lo que había antes y habrá después de ella. Ahora, versículo 1 nos dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. El apóstol Pablo usa esto para enfatizar su autoridad como apóstol y también lo usa en 2 Corintios 10:1, cuando él dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, apelando a que es un apóstol, pero que señala a Cristo. En Gálatas 5:2, él dice: he aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. También él lo habla desde una autoridad apostólica, cual ningún otro puede hablar excepto un apóstol. Nadie hoy en día puede hablar con la autoridad que hablaron los apóstoles. En Colosenses capítulo 1, versículo 23, el apóstol dice: del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, hablando de Cristo. Así que él enfatiza aquí su autoridad apostólica. Con esta autoridad trata de la revelación y la administración del misterio que había sido encomendado. Él habla de prisionero de Cristo Jesús. En algunas versiones habla prisionero del Mesías, estar en la cárcel con un propósito divino. Y esto nos da una lección tremenda porque ahorita vamos a ver que él veía las circunstancias adversas como una oportunidad para que Dios trabajara en su vida de una manera favorable. Y él lo pone allí, él habla del propósito divino cuando él dice: por vosotros los gentiles. Él ya sabía que él estaba encarcelado por un propósito. Define tanto la ocasión como el propósito de estar encarcelado. Ahora, visto humanamente, esta privación de la libertad podría ser, uno puede echarle la culpa a que los judíos le tenían rabia al apóstol por acercarse a los gentiles. Por ejemplo, en Hechos capítulo 22 y 22, dice que los judíos alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Querían matar al apóstol San Pablo, ya que él era anteriormente perseguidor de la iglesia y de aquel grupo de gentiles incircuncisos, y ahora Pablo se estaba yendo a predicarles a ellos y a cuidar de ellos también. Ellos querían matarle. Pero visto divinamente, vemos lo siguiente: si no hubiese sido por el encarcelamiento, pues
nosotros no tendríamos estas bellísimas exposiciones del ministerio de los creyentes, del misterio de la iglesia, de la bendición de los gentiles habiendo sido introducidos en el mismo plano que los creyentes judíos. Por ejemplo, Efesios 6:19 dice: y oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio de Cristo. En Colosenses, que es también una de las cartas de la prisión, él dice, capítulo 4, versículo 3, orando también al mismo tiempo por vosotros, para que el Señor nos abra puerta por la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Si Pablo no hubiese caído preso, estas hermosas cartas explicativas y de revelación hacia el misterio de la iglesia y para nosotros los gentiles no hubiesen sido producidas. Bueno, mire esto. El apóstol Juan fue exiliado a la isla de Patmos. Y si él no hubiese sido exiliado a la isla de Patmos, pues no tendríamos el Apocalipsis. Así que todo tiene un plan divino y a veces yo recuerdo en una ocasión que saliendo de la universidad mucho tiempo atrás, muy tarde en la noche, a mí se me explotó una llanta, un caucho, una goma, un neumático. Y era tan tarde que yo me pregunté al Señor, bueno, Señor, ¿por qué permites esto en medio de la autopista, que se me haya pillado una goma? Eso ocurre, ¿verdad? Muy, muy frecuentemente, pero eso me ocurrió en Venezuela y aquellos, los cauchos estaban como, nosotros decíamos en juego que los cauchos o las gomas había que ponerle contra zancudo, porque un zancudo lo picaba y podía espicharse. Pero me pasó. Y entonces yo preguntaba al Señor por qué me pasó. Bueno, yo tuve la respuesta ahí mismo. Luego que yo cambié el repuesto y me dirigí a la casa a esa hora, a las 11:30 de la noche, encontré que había un tráfico tremendo. Y es que encontré que había un accidente que, déjeme decirle que cuando cambié el caucho, la goma, en aquella oscuridad en la autopista, yo me tardé como unos 15 a 20 minutos. Pero cuando llego entonces a esta cola, después de haber cambiado a este tráfico al medio de la noche cerca o hacia la casa donde yo vivía, me encontré con un accidente muy feo. Una gandola muy grande se había caído del puente y había caído sobre varios vehículos que estaban pasando por allí. Cuando yo pregunto allí en la fila a gente que venía caminando para ver, porque gente se bajaba para ver cuál era el problema, yo pregunté y me dijeron, no sé, un camión cayó hace como 15 o 20 minutos y aplastó a varios carros y hay muchos muertos. Entonces, supe en ese momento que ese pequeño, digamos, incidente de un caucho, una goma pinchada, el Señor lo está usando para proteger mi vida. Así que ese es un ejemplo de miles que usted también puede tener. El salmista dice, tú eres el que rescatas del hoyo mi vida. Así que ante las circunstancias, ante las cosas que nos pasen, ante nuestros problemas de economía, problemas que no pudimos comprar o hacer algo, problemas con nuestros jefes, problemas con nuestros compañeros, con nuestras familias, son momentos en que Dios prueba nuestro carácter y nos hace depender de ellos principalmente, pero Dios tiene un propósito detrás de cada cosa. Nuestras pruebas, circunstancias traen bendición a nosotros mismos y también bendición a otros. Dios siempre tiene un propósito. Versículo 2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con todos vosotros. Ahora, el apóstol interrumpe esa línea de pensamiento y lanza un discurso sobre el misterio, como también es un paréntesis dispensacional. El sí en el versículo 2 dice, si es que habéis, podría dar la impresión de que estas personas a quien el apóstol escribió, a los de Éfesos, no sabían nada de su misión especial a los gentiles. De hecho,
Yo lo dije antes que este versículo se usa para demostrar que Pablo no conocía a las personas que estaba escribiendo y que posiblemente esta carta a los Efesios era una carta universal que no estaba principalmente dirigida a los de Efesios, pero hay otros que dicen que el sí más bien significa por cuanto. Hay un señor llamado Phillips que él parafrasea esta parte del versículo y dice, porque debéis haber oído, en vez de si es que habéis oído, debéis haber oído. Ellos, por supuesto, sabían que les había estado encomendado al apóstol Pablo este ministerio especial y este misterio que había sido revelado. Ahora, él describe este ministerio como una dispensación de la gracia de Dios. Aquí la palabra dispensación se refiere a una mayordomía. Esta palabra dispensación viene de la palabra griega oikonomía y de donde viene la palabra en español economía o administración o periodo. Esta es una palabra teológica que se usa mucho y aparece por lo menos en 9 veces en el Nuevo Testamento, y aquí aparece unas 2 veces, en Colosenses 1 vez, en 1 Corintios 9:17 también. Y también en Lucas se habla de mayordomos. Esta palabra es una palabra bien importante porque es una palabra que tiene que ver con 2 cosas. Respecto a uno en autoridad, significa un plan o esquema. Y este es Dios que nos da este plan o esquema de la humanidad porque Él es soberano. Y respecto al que está bajo la autoridad, significa ser mayordomo o administrador de lo que Dios está dando. Y esto nos habla un poquito del pacto de Dios con el hombre que siempre ha sido uno en gracia. Lamentablemente llegamos al tiempo. Quería hablarle un poquitico, aunque no tiene que ver exactamente con este versículo, pero sí dejarles en la mente que pueden haber más o menos, pero normalmente identificamos y dispensaciones o periodos de mayordomía que Dios da a la humanidad. El primero que identificamos es la inocencia. Cuando Adán y Eva estuvieron inocentes en el huerto del Edén, ellos no tenían otra revelación. Ellos eran inocentes delante de Dios. El trato de Dios para con ellos era un trato específico a unos inocentes. Luego que pecaron, el trato era distinto, era la conciencia, la dispensación cambió, la administración cambió. Luego el gobierno humano, cuando digo administración, no es que Dios cambió, es simplemente la forma de tratar a su creación. Luego tenemos el gobierno humano, luego el gobierno de la promesa, luego la ley, que fueron formas en que Dios fue tratando con el hombre en distintas mayordomías, luego la gracia, donde estamos ahora, iniciada cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, y se va a acabar cuando Cristo venga a recogernos para luego comenzar la dispensación del reino. Pero no tenemos tiempo para explicar esto ahora, pero quería dejarlos. Así que dimos la introducción que fue bastante, digamos, completa, y entramos en el capítulo 1 y en capítulo 3, perdón, versículo 1 y versículo 2. Así que lo dejamos hasta aquí porque ya nos pasamos de la media hora, pero queremos que usted pueda hacer preguntas y luego ponerlas en el chat. Y luego nosotros podemos contestarlas Dios mediante. Así que vamos a dejar hasta aquí el estudio, esperando que esto haya sido de edificación y nos dé el ánimo para seguir estudiando las Escrituras. Señor le bendiga y Él bendiga su palabra. Padre, gracias por tu palabra. Encomendamos este tiempo delante de ti, Señor, y que tú bendigas tu palabra en nuestros corazones para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Señor te bendiga, hermanos. Buenas noches.